El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Seguimos avanzando en el libro de Números. Les recuerdo que nuestro bosquejo de estudio, el capítulo 20, pertenece a ese aspecto que tiene que ver con la rebelión de Moisés y Aarón y las consecuencias que todo esto va a tener para ellos. Por eso préstenle mucha atención a la reflexión del día de hoy en el capítulo 20 de Números, que habla acerca del agua de la roca. Capítulo 20, el agua de la roca. Estos capítulos registran, el capítulo 20 del 1 hasta el 22, estos capítulos registran el comienzo de la transición desde la vieja generación representada por María y Aarón. Recordemos que ellos por allá murmuraron acerca de la esposa de su hermano Moisés, que es el líder principal del pueblo de Israel. Pero ellos murmuraron porque no estuvieron de acuerdo con la esposa que Moisés tenía. Y la transición que hay entonces representada por esa generación vieja, representada en María y Aarón, y la nueva generación representada por Eleazar. Geográficamente Israel pasa de Cades a los campos de Moab, y desde donde se emprendería la conquista de la tierra. Y ahora es interesante que hay un intervalo de 37 años entre el capítulo 19, verso 22. Dice, y todo el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Y el 21, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando parecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué no nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es el lugar de sementera, de higuera de viña, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tus hermanos, y habla a la peña. Preste mucha atención, hable a la peña. Ya en episodios anteriores nos habíamos dado cuenta que la angustia y la aflicción en medio de toda esta situación de murmuración del pueblo llegaron a un lugar donde no encontraron agua. Y la actitud facilista de todos los líderes, de todos los que estaban ahí para ayudarle a llevar el pueblo, más la masa, la gran multitud, esos miles y miles que estaban ahí, fue murmurar contra Moisés, y siempre lo vieron como el culpable y el responsable de todas sus tragedias, de todas sus necesidades y de todas sus vicisitudes. Nunca lo estaban viendo como el hombre que los liberó de la angustia, de la aflicción, de las garras maltratadoras del faraón a través de sus capataces. No, sino que ellos siempre lo estuvieron viendo como el que los llevó a padecer necesidad. Tremendo. Por eso estos capítulos nos muestran a nosotros situaciones muy interesantes. Y así como los hijos de Israel no confiaron en el Señor y por ello no les fue permitido entrar a la tierra prometida, los dirigentes de Israel, Moisés y Aarón, tampoco iban a entrar en la tierra debido a su falta de confianza en el Señor. El 21 dice, en el mes primero. El año no se especifica, sin embargo, al final de este capítulo se relata la muerte de Aarón. Y según Números, en el capítulo 33, verso 38, Aarón murió el primer día del quinto mes del año 40 después del éxodo de Egipto. Así, el primer mes aquí debe ser del año 40. La mayor parte de la generación anterior había muerto en el desierto, Cades. Así como el pueblo había comenzado a vagar por el desierto en Cades, así acabó en el mismo lugar. Cades estaba situado en la linde septentrional del desierto de Parán, capítulo 13, verso 26. Y en esta linde sudoriental del desierto de Zin, allí murió María.
María, que había dirigido a Israel en la celebración de la victoria sobre Egipto en el Mar Rojo. Recordemos el cántico en Éxodo capítulo 15, versículos 20 y 21. Dirigió también el ataque contra Moisés, que se registra en Números capítulo 12, versículo 1 al 15. Y su muerte sirvió como símbolo de la generación anterior que no iba a entrar en Canaán. María era una mujer mayor, muchos años más que Moisés, como lo hemos visto en otra reflexión anterior, porque recuerde que María ya era seguramente una niña, casi una adolescente, cuando nació Moisés, y cuando la madre lo coloca en la arquilla y en el río Nilo, es precisamente María, su hermana, quien lo vigila de lejos, y cuando ve que la princesa lo rescata, entonces se acerca para ofrecer los servicios de una hebrea para que le críe ese precioso niño. Entonces María creía, como todos los mayores, a veces no, los hermanos mayores creen tener toda la potestad sobre sus hermanos menores para tomar decisiones, para decirles qué hacer, y cuando ya estos hermanos menores crecen y de pronto en algunas circunstancias lo superan en su liderazgo y muchas otras cosas, y son personas que han sobresalido en muchos de sus quehaceres, en sus profesiones, de sus estudios o de sus ministerios, muchas veces esos hermanos mayores no lo aceptan y se incomodan. Ese fue el caso de María. Y por eso no respetó la dignidad, la honra y el honor de su hermano Moisés, sino que denigró de él. Lo atacó, y lo atacó por una situación que ya hemos visto que tiene que ver con el matrimonio de una mujer cusita. Entonces aquí esta mujer va a morir. Muere María, y María entonces ahora queda ya en la historia, no continúa. En el verso 2 dice, no había agua. Durante los 40 años de Israel en el desierto, su mayor necesidad física fue la de agua. El Señor la había proporcionado continuamente, comenzando en Horeb. Éxodo capítulo 17, versículo 1 al 7. Y la actual falta de agua incitó al pueblo a altercar contra Moisés, esa primera vez allá en la peña en Horeb. Moisés la golpea. Preste atención a este detalle en el día de hoy, porque es muy importante tener en cuenta que nosotros como mensajeros de esperanza, como hombres y mujeres de Dios, puestos, llamados para ser voceros de la voluntad de Dios, tenemos que prestar atención a las indicaciones específicas y particulares que Dios nos da frente a cada situación de necesidad. En la primera vez, la peña, Él debió golpearla, pero aquí en esta segunda vez, cuando ya está en otro territorio, en otro lugar, el Señor le dice que le hable a la peña. ¿Nota la diferencia? La primera que la golpee, la segunda vez en otro territorio, en otro lugar, en otra murmuración del pueblo, en otra exaltación del carácter de Moisés por la situación de exasperación del pueblo. Entonces, él, en lugar de obedecer el mandato del Señor, de hablarle a la peña, porque lo que el Señor quería era glorificarse en medio del pueblo a través del servicio ministerial del líder que Él había colocado para estar frente a ellos, el líder que debía frente a toda circunstancia tener en cuenta las instrucciones específicas que le daba el Señor, en este caso Dios mismo, que le está ordenando, que lo llamó cuando se le presentó en la zarza y lo llamó para enviarlo a Egipto, que le dio las instrucciones de cómo hacer las diferentes señales hasta que fuera persuadido Faraón, y finalmente la muerte de los primogénitos para que luego pueda salir el pueblo que ha tenido cautivo por tantos años. Y luego ahora le va diciendo y le va mostrando. Y lo que el Señor quiere, que todo este pueblo vaya dejando esa mentalidad, porque es un pueblo esclavo, es un pueblo que está acostumbrado a oír los azotes, los maltratos y las maldiciones de sus líderes y sus jefes. Y ahora en el desierto, lo que ellos tienen es que aprender a escuchar al hombre de Dios, al hombre que sube al monte, que espera en la presencia de Dios, que recibe la ley de Dios. Que aprendan que cuando la presencia del Señor baja al tabernáculo y es cubierto por esa nube, y allá adentro está el hombre de Dios, cuando Él sale de ese lugar, Él viene con una noticia clara, fresca y nueva para darle al pueblo, que el pueblo vaya aprendiendo todo esto, vaya socializando estos comportamientos, estas actitudes, para que vaya cambiando su mentalidad de esclavo y vaya aprendiendo a ser un pueblo que depende de Dios, que depende de los hombres de Dios. Eso es lo que tiene que aprender el pueblo de Dios, a ser hombres obedientes a esa voluntad que se traza a través de esos hombres y mujeres
que están en la presencia del Señor, buscando su rostro, leyendo la palabra, estudiando, buscando en intimidad una palabra de consejo, una palabra de exhortación, una palabra de edificación, una palabra que ayude al pueblo a seguir adelante, porque cada uno está viviendo sus propias luchas y sus propias dificultades. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos, le gritaron, y se postraron sobre sus rostros. Y el Señor le dice, habla a la peña. Aunque Dios dijo a Moisés que tomase la vara con la que había realizado muchas maravillas en el pasado, solo debía hablar a la roca para que diera agua. La vara era la señal de autoridad que él tenía como pastor. No solamente como el pastor, esa vara que mantuvo durante el desierto 40 años, pastoreando las ovejas de su suegro, sino ahora esa vara de pastor de ovejas humanas, de seres humanos, tercos, desobedientes, ciegos, sordos, porfiados, murmuradores, detractores. Él tenía la vara ahí, no para castigarlos, sino como símbolo de autoridad, con la que marcaba el camino, marcaba el destino y iba señalando el territorio. Pero en esta ocasión no va a utilizar la vara. Él no va a utilizar la vara que lleva en su mano, porque a la vista de todos ellos, él tiene que hablarle a la peña. Lo que quiere el Señor mostrar de esta manera es una forma extraordinaria, como él puede usar a Moisés delante del pueblo de formas diversas, para que el pueblo observe ahora que la primera vez frente a una roca la golpeó y ahora simplemente da una palabra y que el poder sobrenatural de Dios hará que broten aguas de esa roca. Pero ahí se le fueron las luces al líder Moisés. ¿Cuántas veces se nos van a nosotros también las luces? No haciendo lo que Dios nos pide hacer, sino lo que nosotros creemos o estamos acostumbrados a hacer. Bueno, amigos, en el día de hoy llegamos al final de nuestra reflexión, quedando esta enseñanza en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando recibamos instrucciones claras de Dios, no hagamos aquellas que ya conocemos, hagamos aquellas que Él nos está pidiendo hacer. Tiempo para orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra en el día de hoy. Gracias por edificarnos, por exhortarnos, por llamarnos la atención. Gracias por los ejemplos que han quedado para que nosotros hoy podamos ver cómo debemos actuar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.